Bueno, agradecemos a Dios que nos ha cuidado esta semana que ha pasado. También agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de alabar su nombre a través de los cantos, como lo hemos hecho. Y estamos ahora en el tiempo de escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Yo espero que esta semana usted haya estado en un tiempo de búsqueda de Dios y que también haya permitido que Dios vaya respondiendo a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El pasaje que ocuparé en esta hora y que si usted tiene una Biblia en la mano y quiere abrirlo, o un aparato electrónico, quiere encender ese aparato electrónico para leer la Biblia, está en el libro de Jueces, capítulo 16, versículos 28 al 31, y dice de la siguiente manera: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. La historia de Sansón es una historia, yo diría, una de esas historias controversiales, pero también una historia triste en la vida de un hombre que pudo hacer mucho más, pero que no lo hizo por decisiones equivocadas. La historia que hemos leído nos dice que en el último día de Sansón y en su muerte, Sansón había venido o lo habían traído a un lugar público para que divirtiera a los filisteos, y allí él hace algo que podríamos interpretarlo como el último acto de su vida en una situación desesperante y de una vida con desesperanza. Para poner en contexto lo que yo estoy mencionando y la muerte de Sansón, es bueno entender quién fue Sansón. Sansón fue uno de los jueces de Israel. De hecho, él es el último de los jueces. Después de él ya no encontramos en el libro de los jueces alguien que Dios haya levantado como tal. Pero cuando Dios decidió dar esta oportunidad al pueblo de Israel de ser liberado, Dios también había dado la bendición a Manoah y a su esposa de tener un hijo, quien vendría después a ser un líder, vendría a ser
el caudillo o el juez, el libertador del pueblo de Israel. Si usted tiene su Biblia y quiere leer conmigo, quiero leer en el versículo 13 de este mismo libro. Estoy en el libro de los jueces. Y el versículo 5 dice, habla de algunas instrucciones que Dios había dado a la familia de Sansón sobre cómo debería ser la vida de Sansón. Y dice el versículo 5 del capítulo 13, pues he aquí que concebirás y dará a luz un hijo. Está hablándole a la mamá de Sansón. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dos cosas menciona aquí. Dios había llamado a Sansón desde sus inicios, desde antes de su nacimiento. Dios le había llamado para que fuera un hombre apartado al servicio de Dios. Pero no solo para que fuera un hombre apartado al servicio de Dios, sino también, esta es la segunda cosa, Dios había llamado a Sansón para ser la persona que traería salvación de la esclavitud de los filisteos hacia el pueblo de Israel. Solo que en ese llamado de Dios, Dios había establecido las pautas de vida, los requerimientos de vida de este hombre. Entre ellas, no deberían cortarle la cabeza, el cabello de la cabeza. Como nazareo no debería de contaminarse con nada y mucho menos con mujeres de otro pueblo. No debería de beber vino, es decir, Dios lo había apartado, Dios lo había llamado para que este niño que habría de nacer fuera un varón de Dios. Y esto me hace pensar a mí cómo Dios tiene misericordia de su pueblo, pero también cómo Dios toma a algunas personas para que sirvan a su pueblo, para que trabajen en su pueblo de una manera especial. Mas, sin embargo, la vida de Sansón, como ya leímos al principio, termina en una tragedia. ¿Y por qué este hombre que había sido llamado para estar en los planes de Dios y para servir a Dios y para liberar al pueblo de Dios, por qué este hombre termina en esta forma trágica su vida? Y aquí es también donde nosotros llegamos y debemos entender que el ser humano a veces no entiende lo que Dios le ha dado y con mucha facilidad renuncia a lo que Dios le ha dado. Con mucha facilidad renuncia a lo que Dios le ha provisto. Lean conmigo el versículo 14, versículo 1, porque el 14, versículo 1 dice de la siguiente manera: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. El hombre llamado por Dios, el varón apartado para servir a Dios, el varón que Dios había llamado para que liberara a su pueblo,
no entendió lo que Dios le había dado. Y la primera cosa que hace es ir a un pueblo de los filisteos y buscar una mujer que no era de su pueblo, y sus padres le dicen: ¿por qué estás tomando a una mujer que es de los incircuncisos? Y este concepto de los incircuncisos quería decir que no era del pueblo de Dios, porque los del pueblo de Dios eran circuncidados. No era un sentido peyorativo, sino era un sentido, en otras palabras, le está diciendo: ¿por qué, si Dios te apartó para servirle, por qué vas y tomas una mujer que no es del pueblo de Dios? Por eso es que ahora en el mundo cristiano, ¿verdad?, se usa mucho este concepto, a veces mal usado, pero cuando un joven o una señorita cristiana se casa con alguien que no es de la iglesia, le dices: andas con un incircunciso o un filisteo. Ese es algo que se usa frecuentemente. Pero aquí había algo más que solo decir eso. Aquí estaba el problema, y aquí empezaba la decadencia de un hombre que había sido llamado por Dios para hacer algo. Empieza la decadencia. ¿Por qué? Porque este hombre, a partir de aquí, va a empezar a tener problemas para terminar en una muerte trágica. No entendió el llamado de Dios. Me detengo aquí un momento para pensar con ustedes. ¿Cuántos de nosotros también hemos hecho o hemos tomado las mismas acciones que tomó Sansón? ¿Cuántos de nosotros, después de que hemos recibido la gracia de Dios, después de que hemos recibido la misericordia de Dios y que Dios nos ha dado la oportunidad para servirle y para ser hijos de Dios, echamos y tiramos por la borda lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos jóvenes, y no necesariamente porque se casen con una persona que no es de la iglesia, cuántos jóvenes el día de hoy han decidido renunciar a su fe? ¿Cuántos jóvenes el día de hoy han crecido en la iglesia, pero cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, que se empiezan a encontrar con compañeros y empiezan a encontrar ideologías, filosofías que les llenan la cabeza, terminan renunciando a las cosas de Dios y tirando lo que Dios les ha dado como que si no valiera la pena? ¿Cuántos adultos también? ¿Cuántos adultos que Dios los ha llamado en esta edad comienzan el camino bien, sabiendo que Dios les ha dado una oportunidad, entendiendo que Dios les ha bendecido, y con mucha facilidad, al igual que Sansón, toman decisiones equivocadas? Decisiones equivocadas. Y esta fue la primera decisión que que Sansón toma y que Satanás ya había puesto en su corazón. Y aquí, hermanos, cuando leo la palabra de Dios, encuentro que Dios había llamado a este varón para ser el libertador del pueblo de Israel. Y sabe que Dios estaba con él, a pesar de que en un principio él estuvo desobedeciendo a Dios. Dios le dio victoria, Dios le dio gracias, Dios le dio triunfo, Dios le dio victorias contra el enemigo del pueblo de Dios a pesar de ello. Mas sin embargo, él jamás entendió. Y él estaba más empecinado en hacer lo suyo. Estaba más empecinado en hacer lo que él quería que lo que Dios le había llamado a hacer. Y esto, hermanos, es algo que valdría la pena que examináramos nuestra vida. Dios nos ha llamado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha llamado a ser santo, Dios nos ha llamado a ser un pueblo apartado, un pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida de bendición, pero cuántas veces, como dije hace rato, cualquier cosa nos distrae. Y puede ser, como en el caso de Sansón, los jóvenes, una joven que no conoce ni tiene temor de Dios, o una señorita que no tiene temor de Dios, pero puede ser también filosofías, ideologías.
¿Cuántas veces yo he encontrado a jóvenes diciendo que ahora son esto, ahora son lo otro? En este tiempo, una de las cosas más tristes que yo encuentro es ver a jóvenes que han crecido en la iglesia y han conocido la palabra de Dios. No sé en qué momento ellos perdieron su mirada con Dios y ahora militan en grupos radicalistas, en grupos que están metidos en problemas sociales, en los grupos de LGTB. Es decir, allí los encontramos y echaron a la basura lo que Dios les había dado. Y adultos también que han echado a la basura lo que Dios les ha dado. Aunque hayan visto cuántas personas yo he visto que han servido a Dios y Dios los ha usado y Dios los ha bendecido, llega un momento que echan a la basura lo que Dios les ha dado. Sansón tuvo muchas victorias en su vida y entre los capítulos 14, 15 y 16 vamos encontrando cómo él tuvo grandes triunfos hacia los filisteos. En una sola ocasión mató a 3,000. Es decir, a Sansón Dios le estaba dando muchas oportunidades. Pero como este hombre había decidido desobedecer a Dios y se había casado con esta mujer de Timad y no había funcionado ese matrimonio y se había roto ese matrimonio, él dijo, bueno, yo sigo en lo mío. Y en el capítulo 16, los versículos 4 y 5 dice, después de esto, es decir, después de que Dios le había permitido tener varias victorias y ya se había divorciado de la primer mujer, había fracasado ese matrimonio, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, era otra, en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Es decir, si la primer mujer le salió un problema en su matrimonio, Dalila venía ya con más recargado, diríamos ahora. Su problema venía más. Porque esta Dalila no solo era una mujer con quien no debió haberse casado, igual que en la primera, sino que Dalila era una mujer perversa, una mujer que estaba dispuesto a dañar la vida de Sansón. Y ahí estuvo jugando. Por eso es que hay esa observancia, es decir, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Y Sansón ahí estuvo jugando con esta mujer, haciéndose el vivo, creyendo que era más inteligente. Y Dalila aceptó estar con él y pidiéndole su secreto para que tuviera mucha fuerza y pudiera matar a muchos filisteos. Y Sansón fue jugando con fuego y primero le hace una petición y él le engaña y luego le hace otra petición y él le vuelve a engañar. Y Sansón llegó un momento en que creyó que él era todopoderoso, autosuficiente y desecha lo que Dios le había dado. No solo había cometido todo este tipo de errores, ahora deliberadamente rechaza la gracia de Dios creyendo que él podía por sí solo. Y si usted lee conmigo los versículos 15 al 16 del capítulo 16, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo? Está hablando de Dalila, platicando con Sansón. ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Perversa la mujer. Ya me has engañado 3 veces. Esta se parece a una canción actual, ¿verdad? Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a una mortal angustia. Y el versículo 17,
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Vean hasta dónde llegó la tentación, ¿verdad? La invitación. Haz esto, no va a pasar nada. Y la primera vez solo te hacen una insinuación. Y la segunda vez te dicen: oyes, árale, pruébalo. Mira, inténtalo. Y quizá la segunda vez no pasa nada, pero como tú estás metido en el lío, estás ahí donde no debes de estar. Viene la tercera vez, y viene la cuarta vez, y viene la quinta vez, hasta que caes. Y luego la gente dice: yo no sé, no me di cuenta en qué momento, no sé cómo fui a caer. ¿Sabes por qué caíste? Porque andabas metido donde no debiste haberte metido. El hombre o la mujer casada que anda con un hombre o una mujer que dice que es su amiga, su amigo, y se va a la esposa de un matrimonio, se va con sus amigos y amigas, dizque a fiestas o viceversa, una vez y otra 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 vez, hasta que terminan fallando en su matrimonio. El joven que anda con amigos que tienen problemas una vez y otra vez y otra vez, hasta que terminan metidos en problemas. Esto es lo que pasó con Sansón. Rechazó, es decir, él jamás debió haber dicho eso. Mas, sin embargo, por estar metido donde no debería de estar, rechazó, renunció a la gracia de Dios. El resultado es lo que leímos al principio. El resultado es lo que leímos al principio. ¿Qué leímos al principio? Que este hombre que había sido apartado para liberar el pueblo de Dios, este hombre que había sido llamado a ser nazareo y para tener un gran triunfo, porque vean lo que dice, lo que ya leímos en el versículo, el capítulo 14, cuando nosotros hablamos del llamamiento y del nacimiento. Vean lo que dice el versículo 6 del capítulo 13, estoy equivocando, una disculpa, del capítulo 13, en el versículo 5. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él no cumplió, él no hizo lo que Dios quería que hiciera. Dios tenía grandes cosas para Sansón, y lo único a lo cual se conformó fue matar una pequeña cantidad, porque no salvó a su pueblo de Israel. Sí, dice que el día de su muerte mató a muchos, pero no cumplió con el propósito de Dios. Destruyó lo que Dios le había dicho. Destruyó la posibilidad que Dios había puesto en sus manos. Y ahí fue su muerte. El día de hoy hay muchos hombres y muchas mujeres, y hablo de adultos que han fallado y han sido derrotados. Y ahora yo puedo ver en retrospectiva, no soy un hombre joven, soy un hombre adulto ya, bastante adulto diría. Puedo ver cuántas personas de mi edad, allá en nuestra juventud, que fueron parte de la iglesia, ahora con matrimonios rotos. Algunos se han casado 1 o 2, 3 veces. Sus hijos metidos en problemas, en el alcohol, en las drogas. Muchos de ellos, sus hijos los han matado. Ahora ellos están enfermos. Y algunos dicen, sí, pero al final se salvó. Y yo digo, gracias a Dios que pudo salvar su vida. Pero ¿sabe qué? Fracasaron en el plan que Dios tenía para ellos. Porque no solo se trata de ganar un lugar en la eternidad con Dios,
Se trata de cómo vivimos y cuál es la trayectoria hermosa de vida que Dios quiere mientras nosotros vivimos. ¿Por qué tener que venir a Dios cuando tu matrimonio ya se destruyó? Cuando tuviste que estar en la cárcel por las decisiones equivocadas que tomaste. Porque perdiste a tus hijos, porque perdiste tu negocio, porque te metiste en problemas de alcoholismo, porque te metiste en problemas de drogadicción, porque te metiste en un montón de problemas y viviste tu vida de una manera desastrosa. Y muchos de las personas que han pasado por eso ya vienen con una vida que ya no se puede hacer nada. Algunos que han contraído enfermedades mortales por haberse metido, por haber despreciado la gracia que Dios les ha dado. Sansón, el hombre que a Dios había llamado para ser una bendición para su pueblo, él mismo termina, dice la palabra de Dios, ciego, le sacaron los ojos. Qué triste historia y qué triste situación en la vida de este hombre. Y si bien es cierto, en el último momento Dios tiene misericordia de él. Yo me pregunto, ¿y por qué tenía que esperar hasta el último momento? Y yo te pregunto a ti, mi hermano, joven, adulto, si Dios te ha dado la bendición de ser su hijo, ¿vas a echar por la borda lo que Dios te ha dado, esperando que al último momento tengas una oportunidad de venir a Dios y Él te pueda perdonar y puedas heredar la vida eterna? En el caso de Sansón, Dios escuchó su última oración. Y yo creo que hay muchos que Dios ha escuchado la última oración de muchas personas que han pasado por ello. Pero yo sé que la mayoría de los que renuncian a lo que Dios le ha dado no tienen esa oportunidad. Y yo digo, aunque hablemos de esa bendición, porque a ese Dios es el que yo alabo, al Dios de misericordia, que aún en el último momento Dios puede perdonarte, pero no te puedo asegurar que llegues a esa última oportunidad. Y además yo te pregunto, ¿por qué querrías venir todo derrotado para ver si hay una posibilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué echar a la borda lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Por qué desechar la bendición que Dios ha puesto en tus manos? Termino leyendo otra vez una porción de lo que ya hemos leído. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fíjense, acuérdate ahora de mí. No le dice ahora Jehová, yo que soy tu hijo, yo que te he servido. No, acuérdate, decir, ten misericordia, porque yo no he hecho bien. Ni siquiera se pudo dirigir a Dios de forma directa, sino pidiendo un favor solamente. Porque no había comunión, él lo había desechado. Mi estimado hermano, joven y adulto, Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos. Dios nos ha dado la bendición de contar con su misericordia en nosotros. ¿No creen que es tiempo de que reflexionemos y guardemos esa hermosa bendición que Dios nos ha dado? Y no tengamos que caer en un desastre de vida y sabiendo que quizás podíamos al último venir a Dios, pero lo más probable es que no. ¿Por qué tenemos que vivir una vida de desgracia? Y yo diría, ¿por qué tenemos que vivir una vida desgraciadamente? Cuando podemos vivir una vida de gozo, con plenitud. Si eres joven, con una plenitud de disfrute de tu vida juvenil. Y si Dios te da la oportunidad de tener un matrimonio hermoso donde puedas crecer. Y si eres adulto, ¿por qué echar por la borda lo que Dios te ha dado? Esa esposa, ese esposo, esos hijos, esa familia que Dios te ha dado, ¿por qué echarlo por la borda? Dios te ha dado una bendición y Él quiere que la mantengas. No que esperes hasta el final. Y a lo mejor Dios te da la oportunidad, pero no estoy seguro.
A Sansón se le dio la oportunidad, pero muchos no lo han tenido. Piensa sobre tu vida y oremos en esta hora. Señor Jesús, agradezco por tu palabra. Enséñanos a vivir de tal manera que no rechacemos la bendición que tú nos has dado. A veces la rechazamos por cosas tan sin sentido como lo hizo Sansón. Su vicio fueron las mujeres. Su perdición fueron las mujeres. Yo no sé si alguno de los oyentes en esta hora está pasando por una lucha. Y a lo mejor no son las mujeres, a lo mejor ni es el alcohol, a lo mejor ni es la droga. A lo mejor son otras cosas, Padre. A veces el deporte mismo se convierte en una perdición para el ser humano. Permite que todos los que nos oyen o me oyen en esta hora, que tu Espíritu Santo redarguya su corazón y les haga entender que ahora es tiempo de volver a Dios si se han apartado. Y si estamos en buena relación con Dios, que disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Nos ha llamado a ser un pueblo santo, real sacerdocio, dice tu palabra. Que vivamos así hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué querer alcanzar la vida eterna cuando hemos destruido nuestra vida? Permite que podamos disfrutar lo que somos ahora. Disfrutar lo que nos has dado ahora y no solo en el futuro. Gracias por la exhortación de tu palabra. Gracias por llamarnos a ser tu hijo y también la invitación a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Te doy la honra y la gloria y bendigo tu nombre en esta hora y pongo en tus manos a tu pueblo. Bendito Jesús. Gracias. Amén y amén.